Muy buenos días a todo el público lector, a todos los amantes de la literatura. Hoy nos encontramos con el magíster Gaulin Fernández, quien nos va a explicar un poco el proceso de la literatura peruana. Para mí es un gusto que esté aquí conmigo y que me brinde esta entrevista. Para comenzar, quisiera hacerle la primera pregunta. Primera pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la literatura peruana y literatura del Perú? Bien, en primer lugar también permítame felicitarte por esta oportunidad y de la misma manera también elogiar que estás en proceso de estudio. Creo que es una forma de superación. Bueno, con respecto a la pregunta, lo que es la literatura peruana, en primer lugar, corresponde a aquellos escritores peruanos que escriben con ese espíritu, con ese sentimiento netamente peruano acá en nuestro país, sin reflejos de la literatura extranjera o la literatura europea, que en otras épocas prácticamente nuestros escritores habían sido matizados como una influencia de la literatura española fundamentalmente. Ahora, en caso de la otra parte de lo que viene a ser la literatura del Perú, definitivamente nosotros tenemos que hacer esa diferencia y reconocer también la existencia de nuestra literatura desde las épocas pasadas, principalmente desde las épocas anteriores a la época precolombina. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que conocer la existencia de lo que es la literatura peruana prácticamente desde sus gérmenes, en este caso desde la literatura oral, vista desde los mitos, desde las leyendas, desde las fábulas. Prácticamente este corresponde a la época anterior todavía a lo que es la literatura quechua. Desde ahí viene nuestra literatura para poder decir, ¿no?, que sí ha existido una literatura peruana desde los inicios. Y esto más todavía se va a verse cuando vamos a llegar a la época prehispánica, donde vamos a tener una literatura quechua, una literatura incaica, con todas las manifestaciones en los diferentes géneros literarios, ¿no?, tanto en épico, lírico y dramático. Entonces nosotros podemos señalar de que literatura del Perú es justamente, ¿no?, porque sus comienzos, sus orígenes vienen desde las épocas muy remotas todavía, manifestadas en el mito, en las fábulas, leyendas, fundamentalmente en esos aspectos, ¿no? Estoy hablando de la literatura oral. Literatura peruana, me decías, para poder un poquito más reforzar la explicación. Literatura peruana son justamente una literatura que se practica, que se profesa acá en nuestro territorio, con escritores que tienen prácticamente una autenticidad en cuanto a su producción literaria. Bueno, claro, con respecto a la primera parte, ¿no? Claro que sí. Muchísimas gracias. Segunda pregunta. A ver. ¿De qué manera ha evolucionado nuestra literatura desde la llegada de la escritura con los cronistas? Bueno, nuestra literatura ha atravesado un conjunto de procesos, ¿no? Esto justamente podemos señalar o relacionar con lo que viene a ser la periodificación de nuestra literatura peruana, ¿no? Fíjese, yo te decía de que nuestra literatura prácticamente va a llegar así a ser visto mucho mejor desde la época del Tahuantinsuyo. Entonces ahí desde la época del Tahuantinsuyo vamos a ver que va a transcurrir años, siglos, para poder llegar a la época de la conquista o la literatura de la conquista, la literatura de la emancipación republicana y llegar pues hasta la actualidad, que es la época contemporánea, ¿no? En la época contemporánea nosotros vemos la aparición de un conjunto de corrientes o movimientos literarios. Entonces, fíjese, los cronistas en sí van a jugar un papel importante. ¿Por qué? Porque ellos justamente lo que nos van a narrar todo lo que es el proceso de nuestra historia literaria desde la época de Tahuantinsuyo, de la conquista prácticamente, ¿no?, hasta esos tiempos. ¿Por qué? Porque ellos van a actuar como testigos, ¿no? Van a recoger datos,
van a ser testigos, van a tener relación cercana con los familiares incluso de los incas. Entonces van a tener testimonios que nos van a dar una información verídica cómo ha sido nuestros antepasados, cómo ha sido principalmente nuestra literatura, tanto en la época de la conquista como también en la época colonial fundamentalmente, ¿no? Entonces, eso es más o menos para poder relatarte acerca de los cronistas que justamente gracias a ello nosotros conocemos el pasado de nuestra historia literaria. Claro, que también jugó un papel muy importante, ¿no? Vamos con la tercera pregunta. ¿Cuál fue el aporte que nos ha legado la poesía de Mariano Melgar? Bueno, Mariano Melgar vemos que es un excelente escritor, poeta, arequipeño. Podemos ver dos aspectos en cuanto a la personalidad de Mariano Melgar. Uno, que su identidad fundamental por nuestra patria, por nuestro país, y el otro viene a ser el sentimiento amoroso. Si nosotros hablamos lo que es la parte de la parte del sentimiento amoroso, vemos justamente una poesía conocidísima, Silvia, la mujer que le inspiró para poder crear su poesía. En Mariano Melgar vemos lo que es el inicio, o a él se le considera inclusive como el precursor del romanticismo en nuestra patria. Fíjese, sin ser un romántico en nuestro país, pero él ya se había adelantado ya para poder escribir justamente, ¿no? Con con los mismos pasos, con ese mismo reflejo de la literatura europea, pero ya se había adelantado acá en nuestro país para poder ya tener esos digamos así, ese contenido romántico de nuestro país, ¿no? Justamente impulsado por la mujer amada que es Silvia. Entonces a él muchos consideran como si fuese un romántico en nuestro país, pero no lo es. Es un precursor definitivamente del romanticismo en nuestro país. Ahora, la otra parte que le diga también a Mariano Melgar es cuando él ya siente su fervor patriótico, ¿no? Esa lucha por nuestra emancipación frente al dominio del yugo español. Entonces él justamente, ¿no? Por esa razón es lo que se va a unir a los huestes, al ejército del brigadier, creo, Humacahua, para poder luchar por nuestra independencia, ¿no? Más que nada también él vemos, más vemos su identidad, de su sentimiento patriótico. Por eso lo que va a ser fusilado también cuando va a ser apresado en la batalla de Humachire, creo. Entonces, esos son dos aspectos que podemos rescatar en Mariano Melgar, ¿no? Su sentimiento amoroso, inspirado en Silvia, y como también la parte de lo que viene a ser el sentimiento patriótico, ¿no? Por nuestra independencia del Perú. Por eso pertenece también a la literatura de la emancipación, claro. Sí. Muchísimas gracias. Cuarta pregunta. A ver. ¿Qué característica peculiar destaca en el costumbrismo peruano? Bien, el costumbrismo justamente ya lo podemos ubicar en caso de dos escritores fundamentales en el Perú, ¿no? Tenemos a Manuel Asensio Segura y también tenemos a Felipe Pardo y Aliaga, dos escritores principales de esta tendencia literaria. Vemos los aspectos trascendentales, podemos decir, o la característica más resaltante es que ellos recogen datos, costumbres, tradiciones de aquella época, y además en sus obras van a escribir pues con esa peculiaridad de ver, de educar, de reflejar la parte moralizante hacia los lectores, ¿no? Es decir, nos da a conocer cómo han sido los personajes de ese tiempo. Entonces las malas costumbres, etcétera, de todas maneras nos va a reflejar en el contenido de sus obras literarias. Un ejemplo vemos en Ñacatita, en el Sargento Canuto. En caso también tenemos un viaje donde el personaje protagónico es el el niño Goyito, creo. Entonces, fíjese, nosotros lo que podemos rescatar es que a través de las obras literarias del costumbrismo, mayormente los escritores tratan de educar, tratan de hacer reflexionar, viendo
principalmente a los personajes de ese tiempo, ¿no? Cómo han sido sus costumbres, sus formas de vida, etcétera, ¿no? Mayormente es costumbre del limeñismo, lo que llamamos allí. Entonces son formas que te dan a conocer a fin de que en el estudiante también reflexione, que dé pues un mensaje, cómo ha sido el modo de vida fundamentalmente en ese tiempo del costumbrismo. El costumbrismo son costumbres, son cuadros que te representan, ¿no? Son prácticamente vida provinciana, nos dicen a través del contenido de los textos y nosotros consultamos eso. Claro, gracias. Aquí una pregunta que nos va a hacer reflexionar bastante, Ya, porque está ligado con Ricardo Palma. ya. Voy a explicar un poco el contenido de esta pregunta. ¿Por qué habría de considerar a Ricardo Palma como romántico? Esta palabra romántico, entre comillas. Si bien es cierto, Ricardo Palma ha hecho más que nada tradición, un poco de costumbrismo, ¿por qué habría de considerarlo dentro del romanticismo peruano? Ya que un poco no destaca tanto los matices románticos dentro de su contenido literario, ¿no? Y quisiera que nos diga por qué habría de considerarlo a Ricardo Palma como romántico. Bien, saben muy bien de que en el Perú, hablando del romanticismo, tenemos dos grandes representantes, Carlos Saúl Salaverry como también Ricardo Palma. En Carlos Saúl Salaverry sí se ve netamente lo que es el romanticismo puro, el reflejo también del romanticismo europeo, inclusive, ¿no? En su forma de escribir, en cuanto a la versificación, el uso de las reglas tradicionales, lo encontramos todavía en Carlos Saúl Salaverry a través de sus poesías. En caso de Ricardo Palma, tenemos un ejemplo, la obra conocidísima, ¿no? Tradiciones peruanas. Entonces, fíjese, el romanticismo no solamente se va a darse en el campo poético, sino también se da pues en el campo de la narrativa, la tradición, el teatro, etcétera, ¿no? Entonces, en caso de Ricardo Palma, de todas maneras hay esa concepción. Él, fíjese, siempre ha defendido por tener esa mentalidad subjetiva. Un ejemplo, ¿no? No sé si tú hayas leído la polémica entre Manuel González Prada y Ricardo Palma. Sí. El otro es liberalismo, el otro es conservador como Ricardo Palma, añora todavía la presencia de los españoles en nuestro territorio. En tal sentido, fíjese, él es más idealista, Ricardo Palma, más sentimiento. Fíjese, su misma trascendencia literaria de Ricardo Palma hace notar de que él, al discutir, por ejemplo, a Manuel González Prada, que es prácticamente, ¿no?, de que él, la razón, la objetividad, entonces Ricardo Palma nos muestra en sus obras todavía ese idealismo, ese sentimiento por el pasado, y el hecho de que te muestre el sentimiento por el pasado, de hecho, a un escritor podemos asociar, ¿por qué? Justamente por su ideología o por su tendencia. Entonces, aunque no he encontrado una explicación así, yo también alguna vez me he preguntado, Ricardo Palma, ¿por qué al romanticismo? Pero de hecho, simplemente nosotros podemos deducir de que de todas maneras, ¿no?, de acuerdo a su forma de pensar, es más al pasado, más conservador, más profesa, él añora por todo lo que pasó, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes piensan eso? De hecho, tenemos ese sentimiento idealista, sabe que el romanticismo es subjetivo, es el mundo interno, es la pasión, la emoción del escritor, ¿no? Mayormente en ese nivel. Bueno, aunque la respuesta no es precisa, pero un poquito podemos abarcar ahí. Claro. La sexta pregunta. A ver. ¿Por qué el sufrimiento de Salaverry en su lírica? Bueno, de todas maneras, siempre esto se ha notado pues en todos los escritores, en todos los poetas de corte romántico, ¿no? Porque de todas maneras la nostalgia, el dolor, la soledad han sido los impulsos más importantes que le han llevado a todos los escritores románticos justamente para ubicarse en esa realidad, ¿no? Evadir lo presente para poder vivir en lo pasado, ¿no? Entonces prácticamente todos los escritores románticos siempre han profesado ese sentimiento interno basado en ¿qué? En la traición, en el dolor. Vivir la vida de los románticos prácticamente es consumirnos nuestras vidas. ¿Por qué? Porque en ellos
lo que se practica más es lo que te decía, ¿no? Son los pesares, la soledad, los sueños, la muerte. Entonces eso hace de que el escritor siempre viva en una constante situación de preocupación, de sufrimiento, etc. Ya creo que uno puede imaginarse cuando hablamos en caso de Carlos Augusto Salaverry, ¿no? Igual también la mujer en él es lo que le va a llevar más a lo que es la desesperación en cuanto a su vida también. Y mayormente, ¿no? La mujer, la amada, siempre ha sido un motivo ¿para qué? Para poder crear una obra literaria. El motor y el motivo. Efectivamente, claro que sí. A ver Bien, si ahí nomás ya quedamos. No, faltan 3 preguntas. Sí, ya listo. Séptima pregunta. Ya. Después de la guerra con Chile, Ajá. ¿por qué con el discurso en el Politeama Ajá. guardamos cierto rencor hacia nuestros hermanos chilenos? Bueno, de todas maneras, en este caso tenemos que ver la figura de Manuel González Prada, ¿no? Tuvo como 3 discursos, Politeama en el Olimpo, en varios locales, Lima, son anfiteatros. Justamente, ¿no? Sabe muy bien de que la guerra con Chile ha dejado al Perú en una situación desastrosa, en una crisis económica, moral, etc., ¿no? Prácticamente después de la guerra con Chile nosotros teníamos que vivir una reconstrucción nacional, ¿no? Ya no viendo al pasado, sino que viendo al futuro ya. Entre ellos tenemos a Ricardo Palma, ¿no? Prácticamente él es un antichilenismo. ¿Por qué? Porque él ve pues, de que Chile prácticamente a nosotros, a nuestro país, ha llevado al colapso, a la destrucción en todos los aspectos, ¿no? Económico, político, social, cultural, espiritual. Entonces los escritores de este tiempo justamente, ¿no? Encabezado por Manuel González Prada, van a tener esa orientación netamente nacional como una reconstrucción y viendo a Chile como ha sido pues un país que siendo vecinos llegó pues a generar este tipo de resentimiento, de divorcio entre países sudamericanos, ¿no? Y Manuel González Prada justamente es lo que va a dirigir con este tipo de discurso, como una forma de persuadir, como una forma de hacer reflexionar a todos los peruanos y tengamos también lo que es el querer, el sentimiento por nuestro país, ¿no? Entonces justamente, ¿no? Acá en Politeama, en estos discursos, casi va a atacar directamente a Ricardo Palma como si fuese el culpable de la derrota de la guerra con Chile. Gracias. Ya casi para ir finalizando, tenemos la 8ª pregunta. ¿Qué papel ha desempeñado la literatura contemporánea peruana con Mario Vargas Llosa? Bueno, saben muy bien de que Mario Vargas Llosa se le conoce como el arquitecto de la narrativa peruana. ¿Por qué? Porque en Mario Vargas Llosa nosotros encontramos de que nuestra literatura va a tomar un relieve importante a nivel de la literatura universal. ¿Por qué? Porque ya él sale de lo que son las técnicas tradicionales, es lo que vemos la presentación, nudo, desarrollo, desenlace, etc., ¿no? En caso de Mario Vargas Llosa vemos la técnica que va a emplear en la narrativa es la técnica moderna, es la técnica actual sin respetar ya las técnicas tradicionales, ¿no? En él vemos el uso del flashback, el monólogo interior, la caja china, bueno, un conjunto de técnicas que manejan pocos escritores a nivel de la literatura hispanoamericana como también a nivel de la literatura universal. Para nosotros, Mario Vargas Llosa es nuestro máximo exponente de la literatura peruana y también es considerado a nivel de la literatura universal, ¿no? Prácticamente con él la literatura se hace más evidente de nuestro país, como un reflejo también para las otras literaturas europeas, ¿no? Es por eso también es un merecido ganador del Premio Nobel de la Literatura del año 2010. Bueno, a grandes rasgos, creo que las preguntas han sido un poco espontáneas y bueno. Y tenemos una última pregunta. A ver. 9ª y última pregunta. A ver. ¿Qué características peculiares destacan en el indigenismo peruano? Bueno, el indigenismo sabe muy bien de que es una tendencia literaria también que rescata netamente lo que es la cultura andina, donde se ve por primera vez también como protagonista de carne y hueso a la clase
indígena que en otras épocas, que en otros años no se había tomado en cuenta. Entonces, ahora, mientras el indigenismo es una revaloración. Entonces, aquí se pone en relieve como personas protagonistas a los personajes netamente a la clase o a la masa indígena, igual en su propio territorio,